Bienvenidos chicos a la segunda parte del tema de bases de datos de la subárea de manipulación de la información. Vamos a proseguir con el tema modelo relacional. Previamente habíamos visto el modelo entidad-relación. El modelo relacional busca representar la colección de datos a través de tablas, campos o columnas y también las relaciones que existen entre ellas. Existen dos formas de representar una tabla, a través de su diseño y a través de los registros que existan dentro de la tabla. A través de su diseño podemos representar una tabla con el nombre con respecto a sus campos. También puede incluir el tipo de dato que tiene ese campo y si admite valores nulos o no. Valores nulos es si permite campos vacíos o que no haya información. Y en la forma en que representamos sus registros es simplemente la información que ya existe dentro de la tabla. En este caso ejemplo es la misma tabla, solo que lo representamos a través de su diseño o a través de sus registros. ¿Qué es una relación en una base de datos? Es el vínculo que hay entre dos tablas. Puede ser trazado mediante una línea que va vinculando una tabla con otra. Podemos ver en la tabla cursos que existe el código, el nombre y carrera, y por supuesto el campo carrera está siendo vinculado con el código de la carrera, indicando así de esta forma, en esta relación, de que por cada curso existente va vinculado directo hacia una carrera. En una base de datos existen llaves o claves, tanto primarias, foráneas o externas, y las claves o llaves alternas. La llave primaria es el campo único que sirve para identificar a un registro de manera unívoca, es decir, de manera única en toda la información que exista en una tabla. Por ejemplo, en la tabla pasajero podemos observar que está representado mediante una llave. Así, de esa forma, identificamos la llave primaria. Y por otro lado, podemos observar muy claramente que para poder identificar a un pasajero, utilizamos el campo ID pasajero. Esto no está a largo de la vida real. De igual forma, tuviéramos la tabla persona, la forma en la que podemos identificar a una persona es a través de su ID o cédula. La llave foránea en una relación es simplemente el extremo opuesto en donde se encuentra la llave primaria en una relación. Básicamente, es la clave que extiende la relación. Podemos ver en el ejemplo nuevamente inicial donde carrera y cursos tienen una relación, pero vemos que en un extremo de la relación está la llave primaria, que es el código de carrera, y en el otro extremo es el campo carrera de la tabla cursos. Ese campo carrera de la tabla cursos se le denomina llave foránea. La llave alternativa es el campo que se utiliza para también identificar de forma única un registro en una base de datos. La diferencia entre la llave alterna con la llave primaria es que la llave alterna no es seleccionada como llave primaria, pero puede ser utilizada. En el ejemplo de la tabla cliente podemos observar muy claramente que la llave primaria es el ID del cliente. Después siguen los datos personales, domicilio y demás información. Por supuesto, podemos deducir que ese campo es el que identifica a un cliente en un montón de información existente. Pero también podemos observar un campo que se llama seguro social, en donde sabemos muy claro que el seguro social de una persona es un número único. Por lo tanto, aunque este campo no está demarcado o seleccionado como llave primaria, puede ser utilizado como tal para poder identificar a un cliente dentro de la información de esta tabla. Por lo tanto, se vuelve entonces una llave o clave alternativa. Para dar un pequeño repaso, podemos observar que una tabla está compuesta por sus respectivos campos, que pueden estar también representados sus tipos de datos e indicar si admite ese campo un valor vacío o no. También podemos observar las llaves primarias, las relaciones que existen entre una tabla y otra, y por supuesto las llaves foráneas. Una normalización de una base de datos es el acto o proceso para organizar los datos, ordenarlos, eliminando toda repetición o redundancia de datos. Asimismo, se puede permitir almacenar el menor espacio posible, generando una flexibilización en los datos y una integridad. En la normalización de la base de datos existen diferentes formas normales. En nuestro caso de estudio vamos a finalizar hasta la tercera forma normal, que es hasta donde en la base de datos se permite normalizar de forma básica. A continuación tenemos la siguiente tabla, que representa en realidad una base de datos de una única tabla. Nuestro deber será normalizar esta tabla para la integridad de la información. Podemos observar que hay datos repetitivos y tenemos que lograr realizar la primera forma normal.
Tenemos que identificar y preguntarnos cuáles campos son los que están provocando la repetición o redundancia de datos. Podemos observar primeramente que el nombre de Sergio se repite muchas veces. Ese registro se repite con su información personal muchas veces. La segunda que matricula es Ana, que en este caso solo se repite una única vez. Pero la pregunta es ¿por qué? Si podemos observar en el campo materia y no materia, nos está indicando esta tabla que Sergio está matriculando la materia de bases de datos, que también está matriculando programación web y programación visual en la carrera de sistemas. Por lo tanto, podemos observar y deducir que los campos materia y no materia, que es el código de la materia, son los que me están provocando la redundancia de datos. Por lo tanto, tenemos que separar esta información en una nueva tabla. Podemos obtener como resultado dos tablas ahora, donde una tabla tendrá la información del que matricula, la persona o el estudiante, Sergio y Ana, con su información personal y la carrera a la que pertenece. Y una segunda tabla que contiene la materia, el código de la materia y también el número de la matrícula que vincula qué materias está matriculando cada estudiante. De esta forma, hemos normalizado la primera forma normal, evitando la redundancia o repetición de datos. En este caso, evitamos la repetición del nombre Sergio varias veces. Para normalizar a la segunda forma normal, tendríamos que haber pasado por la primera forma normal y también identificar las dependencias funcionales y transitivas que existen. ¿Pero qué es una dependencia funcional? Tenemos en este ejemplo gráfico las entidades A, B y C. Tenemos que B depende de A y C depende de A. Se vuelve esto una dependencia funcional porque B y C dependen exclusiva y directamente solo de A. Por otro lado, en la dependencia transitiva podemos observar que la entidad B depende exclusivamente de A, pero C no depende directamente de A, sino de B, es decir, una dependencia uno detrás de otra, o transitiva. Por lo tanto, podemos indicar de que la dependencia funcional, varias entidades dependen de una sola, como B y C dependen de A, pero en una transitiva, la dependencia es en escala. En palabras más sencillas, la segunda forma normal lo que me pide es crear una tabla más adicional, para poder crear al menos 3 tablas que tengan una dependencia tanto funcional o transitiva. Y en este caso lo que podemos observar es que mantenemos la primera tabla matrícula con la información del estudiante y su carrera, pero en este caso seccionamos una tabla exclusivamente solo con el código y el nombre de la materia. Y luego creamos una tercera tabla que en este caso lo que hace es vincular la matrícula con respecto al estudiante y las materias que matricula ese estudiante. De esta forma tenemos una dependencia transitiva porque la tabla materia depende de la nueva tabla y la nueva tabla depende de la tabla matrícula. De esta manera la segunda forma normal queda completamente lista y ejecutada. Pero ¿podríamos hacer algo más con la información que ya tenemos? Para la tercera forma normal nos indica que tenemos que eliminar un campo que no dependa de las llaves primarias. En la primera tabla que tenemos un campo que se llama carrera, que precisamente podemos eliminar y crear una tabla adicional para luego simplemente relacionarla, quedando nuestra nueva tabla carrera de la siguiente forma, con su código y el nombre de la carrera. Esta nueva tabla carrera tendría relación con el campo número carrera de la tabla matrícula. De esta forma tendríamos hasta la tercera forma normal ejecutada. Si damos un repaso de lo que se ha venido haciendo, en cada forma normal se creó una tabla más. En la primera forma normal creamos una segunda tabla para poder eliminar la redundancia y repetición de datos, que la información que se repetía era el nombre de Sergio y sus datos personales. En la segunda forma normal creamos la dependencia transitiva, creamos una tercera tabla para que las 3 tablas tuvieran una dependencia transitiva. Y en la tercera forma normal acabamos de simplemente crear una tabla más, pensando en que carrera perfectamente se puede utilizar como una tabla más para poder guardar la información de una carrera. Esto es exactamente igual que el ejemplo gráfico de una biblioteca. Si nosotros vamos a una biblioteca, no esperamos que los libros los encontremos tirados o, en el peor de los casos, almacenados todos revueltos en una sola estantería. Por supuesto, esperamos que estén ordenados, categorizados y seccionados. Lo mismo exactamente sucede en una base de datos. Es lo que acabamos de hacer, ordenar la información, seccionar y ordenarlo según sus respectivas entidades. En este caso, la información exclusiva de una matrícula, la información exclusiva de una materia y la información exclusiva de una carrera. Y por supuesto, una tabla que vincula la matrícula con las materias matriculadas. Hasta aquí entonces finalizaríamos con la segunda parte de este tema de bases de datos de la subárea de manipulación de la información.
quedando únicamente por delante la tercera parte con tema nuevo que sería las instrucciones y comandos de SQL. Esperando que este video haya sido de mucho provecho para todos ustedes, que estén muy bien, hasta luego.